Hola, buenas noches a quienes nos escuchan eh, y quienes nos siguen. Quien habla y saluda es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador de este espacio. El espacio que tenemos el día de hoy es el Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos y estamos ya en nuestra octava conferencia. Esta octava conferencia está titulada Tecnología y Control, la filosofía como camino a la liberación. Y antes de explicar la dinámica y de eh, presentar el esquema, quiero saludar y agradecer a mi colega, el doctor Sergio Rubalcaba, quien me acompaña en esta sala como ponente, como conferencista de este ejercicio. Sergio, muchas gracias, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti, Héctor. Saludos a todos. Gracias, Sergio. Y por supuesto, saludo a quienes nos puedan estar siguiendo en la plataforma Facebook y a quienes nos acompañan en este espacio en la plataforma de Zoom. Explicaré que el ejercicio que tendremos el día de hoy pretende ser un espacio de diálogo, de reflexión. Los seminarios del instituto, este seminario filosófico y un seminario en desarrollo humano que tiene el instituto, quieren ser espacios de reflexión, de divulgación, de promoción de la filosofía y de las humanidades. En ese sentido, el instituto construye este tipo de espacios en función de mostrar que las humanidades y la filosofía son relevantes. En esta ocasión, la temática tecnología y control, la filosofía como camino a la liberación, será una ponencia, una conferencia que presente el doctor Sergio Rubalcaba Solorio, quien es profesor del Instituto de Filosofía. Explico la dinámica. El ejercicio es relativamente sencillo. Ahora lo presentaré y después de eso él tendrá en promedio entre 30 a 40 minutos para una exposición. Una vez que se concluya eso, haré algún comentario, alguna reacción o valoración en mi calidad de moderador. Cuando concluya esa intervención, entonces vamos a dialogar con quienes nos siguen en Facebook. Podrán presentar sus comentarios, preguntas o reacciones y quienes nos acompañan en esta plataforma de Zoom también podrán hacerlo con toda libertad. Es a grandes rasgos el esquema de este ejercicio. Reitero que la ponencia del doctor Sergio Rubalcaba está titulada Tecnología y Control, la filosofía como camino a la liberación. Y ya he dicho que Sergio es profesor del Instituto de Filosofía. Ha sido docente en materias como, por ejemplo, filosofía de la historia o seminario de Escuela de Frankfurt. Pero voy a decirlo de esta manera, el profesor Rubalcaba tiene una suerte de pasión por la filosofía de la liberación y eso se dejará ver en la presentación. Entre los intereses que le acompañan están los cruces entre la ética, la filosofía de la liberación, la crítica a las lógicas de capitalismo, incluso el diálogo con la teología o con las ciencias de la religión. El doctor Sergio realizó varios diplomados, tiene varios estudios. Hizo una licenciatura en comercio exterior y aduanas, pero después corrigió el rumbo, después ajustó, estudiando una maestría en estudios humanísticos en concentración con ética y hace un par de años concluyó su doctorado en filosofía y ciencias humanas.
Tiene ya varios años siendo profesor del Instituto de Filosofía en la licenciatura en Filosofía a distancia y ha participado también como dictaminador de este programa. Luego, entonces, sin mayor preámbulo, quiero cederle y agradezco a Sergio que haya aceptado esta convite, esta invitación a participar en este ejercicio. Sergio, muchas gracias, bienvenido pues adelante con tu presentación. Gracias a ti, Héctor, gracias al auditorio y al instituto también por la invitación. Voy entonces a compartir pantalla. Eh, ¿Va? Ahí está, ¿verdad? Un segundo, ahí ya alcanzamos a ver. Muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar como comenta Héctor. La intención es destacar la relevancia de la filosofía en el acontecer, en la vida diaria, en estos problemas que, que a veces consideramos que no tienen nada que ver con la filosofía o que incluso el detenernos a filosofar, pues nada más sería quizás perder el tiempo, ser un estorbo cuando, pues espero quede claro hasta cierto punto después de la presentación que se puede aportar muchísimo desde este ámbito y que vale la pena indagar en los cuestionamientos que surgen de la filosofía. Entonces, bueno, voy a comenzar la, la ponencia. El Gestell de Heidegger, Filosofía como instrumento para liberar la tecnología y repensar la democracia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia, parte del Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos del Instituto de Filosofía. El día de hoy vamos a compartir una reflexión desde la filosofía con el fin de destacar su relevancia en el mundo actual y la vida diaria. Es sabido que frecuentemente se piensa a la filosofía como un conjunto de ideas abstractas, como algo bastante alejado de nuestra cotidianidad y nuestras necesidades más apremiantes. Sin embargo, como vamos a ver, esta representa un lugar idóneo para enunciar las preguntas a las cuestiones más relevantes de nuestra realidad. Por ello, aquí hemos de intentar abogar en su favor y rescatarla de estos estereotipos que nos parecen equivocados. Para esto, resulta conveniente comenzar por un pensador que a menudo se califica de oscuro, de complicado, para desde ahí ver justamente de qué manera incide su pensamiento en nuestras vidas. Me refiero a Martin Heidegger y su análisis de la relación entre la filosofía y la tecnología. Para iniciar, debemos señalar cómo, a pesar de la promoción y el énfasis, sin duda muchas veces merecido, que organismos públicos le otorgan a las ciencias, tanto exactas como humanas, por su capacidad de generar abundancia y un modelo de prosperidad, estas, por su mismo enfoque en la precisión, tanto en sus métodos como resultados, dejan fuera importantes aspectos en los que incide su aplicación. Por ello, la filosofía como herramienta nos permite navegar entre estos huecos y conectar disciplinas como pueden ser la ciencia política, la ingeniería o la informática, entre otras. Y nos ayuda a entender también cómo estas moldean nuestro presente y futuro como seres humanos. Con esto pretendemos dilucidar cómo en un mundo donde la tecnología está inmersa en todo, desde cómo trabajamos hasta cómo nos relacionamos, la filosofía nos invita a preguntar no solo cómo funcionan las cosas, sino qué representan y cómo se manifiestan ante el humano. Con base en esto, hoy haremos una pregunta concreta. ¿Cómo nos ayuda un concepto filosófico relativamente oscuro como el Gestell de Martin Heidegger a comprender el control, incluso sociopolítico, o la pérdida del mismo, que mediante la tecnología se manifiesta en nuestras vidas? Brevemente, el término Gestell, sobre el cual ahondaremos un poco más adelante, pero que podemos decir que significa algo así como encuadrar o encerrar. Describe cómo la tecnología puede apretarnos
atraparnos, perdón, en sistemas sobre los cuales no tenemos ningún control, desde las aplicaciones en nuestro celular hasta las reglas de la delegación o de la colonia. Pero como la filosofía no solo señala problemas, sino también puede guiarnos hacia soluciones, junto con Heidegger abordaremos otro pensador, Iván Illich, y veremos cómo buscar retomar el control de la tecnología en nuestra vida y nuestras comunidades, y cómo esto nos lleva incluso a cuestionar y buscar redefinir el concepto de democracia desde un lugar más cercano a nuestra realidad, más allá de peleas ideológicas más abstractas y ajenas a nuestro entorno. En resumen, esta charla no es solo sobre ideas pasadas, es sobre cómo conceptos filosóficos aparentemente complejos como el Gestell nos ayudan a navegar temas tan actuales como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de producción o las redes sociales. Vamos a descubrir por qué la filosofía es tan vital para nuestro mundo, conectando el conocimiento de diferentes campos para reflexionar lo que realmente importa, nuestra existencia como seres humanos. Ahora bien, ¿qué hace a la filosofía tan especial en un mundo lleno de especializaciones, justamente? Bueno, mientras otras disciplinas se enfocan en aspectos específicos, la filosofía puede unificarlas bajo una misma perspectiva para explorar su impacto en lo humano. Tomemos la ciencia política. Esta analiza cómo funcionan las elecciones, las tendencias de voto, los sistemas de gobierno, y puede decirnos, por ejemplo, por qué un partido gana en una región o cómo las mayorías deciden políticas. La ingeniería, por su parte, se concentra en crear cosas prácticas como robots que automatizan tareas o dispositivos que fabrican objetos a demanda. Y a su vez, por ejemplo, la informática diseña los algoritmos que hacen que tu feed de redes sociales sea personalizado, que una app funcione sin problemas, y cada una de estas áreas es valiosa, pero se queda en lo técnico o lo observable. Es decir, cómo se hace algo o qué patrones emergen. La filosofía, en cambio, pregunta, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo afecta nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir o nuestra conexión con los demás? Por ejemplo, la ciencia política puede estudiar una elección, como mencionamos, pero la filosofía pregunta si ese sistema de mayorías es justo, si impone la voluntad de unos sobre otros o si nos aleja de formas más locales de gobernarnos. La ingeniería puede crear una impresora de tercera dimensión, pero la filosofía pregunta si esa herramienta nos empodera o nos encierra en sistemas corporativos que controlan quién puede usarla. La informática hace algoritmos, pero la filosofía reflexiona sobre si esos algoritmos nos manipulan, limitando nuestra autonomía. En resumen, la filosofía es el puente que conecta estos conocimientos, mirando el panorama completo para entender cómo moldean nuestro devenir humano, nuestro pasado, presente y futuro como sociedad. Hoy, como mencionábamos, usaremos un concepto filosófico clave, el Gestel de Heidegger, para ilustrar esto. Y como, aunque suene un poco abstracto, oscuro en un principio, veremos cómo se aplica directamente a temas cotidianos como nuestro celular, una fábrica local. Este término nos ayuda a ver cómo la tecnología no es neutral, ya que puede liberarnos o atraparnos. Y eso es lo más importante, el poder tomar ideas que parecen lejanas y hacerlas relevantes para problemas actuales, conectando la historia, la política y la tecnología en una reflexión profunda sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Ahora vamos a explorar cómo este Gestel o Gestel nos revela el mundo de hoy y nos guía hacia un futuro más humano. Ah, este concepto, ah, este concepto surge de Martin Heidegger, que ya mencionábamos, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Para entender esto, vamos a analizar su etimología brevemente. La palabra Gestel proviene del alemán stellen, colocar, poner o posicionar, quiere decir, con el prefijo ge, que indica una acción colectiva o un ensamblaje. En un sentido cotidiano, Gestel puede referirse a un marco, a una estructura, a un armazón físico. Heidegger, sin embargo, le da un significado filosófico profundo, alejándose de este uso corriente. Heidegger introduce el Gestel para describir la esencia de la técnica moderna. No se refiere a la técnica como un conjunto de herramientas o máquinas, sino como un modo de ser, una manera en que el mundo se nos revela en la modernidad,
El Gestell es la forma en que la técnica moderna enmarca, como decíamos, o configura la realidad misma, reduciendo todo, incluyendo la naturaleza, los seres humanos, las cosas, a un recurso explotable. Es decir, este término no se refiere simplemente a la tecnología como un conjunto de herramientas, como teléfonos, computadoras, etcétera, sino a una forma de ver y organizar el mundo. Heidegger nos invita a pensar que la tecnología moderna no solo transforma lo que hacemos, sino también cómo pensamos, cómo percibimos la realidad y cómo nos relacionamos con ella. Bajo el Gestel, en todo lo que existe, desde los seres humanos, los paisajes naturales, las ideas y hasta las emociones, se convierten en un recurso disponible. Algo que puede e incluso para muchos debe ser explotado, optimizado y utilizado para fines prácticos. Por ejemplo, un bosque deja de ser un espacio de contemplación, biodiversidad, incluso espiritualidad, pasa a ser simplemente madera, inventario, materia prima. De manera similar, tú, yo, como individuos, dejamos de ser personas con sueños, con historias y con vínculos y nos convertimos en un conjunto de datos, información que puede ser procesada por algoritmos para mejorar campañas publicitarias, ajustar precios o predecir comportamientos de consumo. Para adentrarnos un poquito en la historia de esto, podemos señalar que este modo de pensar no apareció de la nada. Tiene raíces profundas en la historia moderna, especialmente en la Revolución Industrial, hace aproximadamente 2 siglos. En ese momento el mundo experimentó una transformación radical. Las fábricas se convirtieron en el centro de la producción económica y para que funcionaran eficientemente se necesitaba una fuerza laboral homogénea. Los trabajadores debían ser capaces de seguir instrucciones precisas, cumplir horarios estrictos y realizar tareas repetitivas sin cuestionamientos. Para lograr esto, los gobiernos comenzaron a diseñar sistemas educativos estandarizados, creando escuelas públicas que enseñaban lo mismo a todos, sin importar sus contextos culturales o comunitarios. Este proceso no fue solo una expansión de la educación, sino fue una forma de moldear subjetividades, de dar forma a determinado tipo de mentalidad y de esta manera formar ciudadanos que encajaran en la lógica de la producción industrial. Este momento es muy importante porque podemos rastrear a partir de este punto cómo la humanidad misma se convirtió en un recurso más de producción, en lo que ahora llamamos recursos humanos, despojándole de su valor propio e independiente. Los individuos ya no eran ni son vistos como entidades con dignidad intrínseca, sueños únicos o lazos comunitarios irreemplazables, sino comunidades intercambiables, optimizables para maximizar la eficiencia. De esta forma, las estructuras crecieron en poder, regulando vastos territorios con leyes uniformes que abarcaban desde la educación hasta el trabajo, desde la salud hasta la movilidad. Así como en un círculo vicioso, los estados nacionales iban conformando masas a través de la educación, alimentando la industria y a su vez extendiendo sus dominios para desde ahí volver a empezar. Las familias se trasladaron a las ciudades adoptando estilos de vida uniformes, con viviendas similares, rutinas sincronizadas y una creciente dependencia de estructuras centralizadas. Con base en esto, los gobiernos mismos se conforman como una tecnología más bajo el Gestel, como una técnica del mercado que reduce a los seres humanos y las comunidades a recursos gestionables y optimizables. Más no solo cuestiones técnicas como la administración pública se verían influenciadas por esto, sino incluso la organización política y la democracia de la forma en la que la conocemos, que se define basada en la idea de que el poder se disputa en elecciones, donde la mayoría decide o impone lo que ha de valer en un mismo territorio cohabitado con las minorías. Esta lógica parecía adecuada para un mundo industrializado donde todos dependían de las mismas fábricas enormes, los mismos canales de transporte y sobre todo de las mismas instituciones. Sin embargo, este modelo ignora con frecuencia las necesidades específicas de comunidades locales, de minorías culturales o de formas alternativas de vida. Esta imposición de reglas generales, aunque eficiente, puede ser injusta o alienante para quienes no encajan en el molde dominante. Heidegger interpreta todo esto como parte del Gestel, una forma de pensar que encierra nuestra visión del mundo, haciéndonos ver todo y a todos como algo que debe ser gestionado, explotado o controlado. Esta estructura mental no solo afecta a la producción de bienes,
sino también nuestras relaciones humanas, nuestras decisiones políticas y nuestras aspiraciones personales. Hoy en día el Gestel está más presente que nunca. Basta con observar el uso cotidiano de nuestros celulares. Estos dispositivos impulsados por complejos sistemas informáticos no solo nos conectan, también nos vigilan, registran cada paso que damos, cada clic que hacemos, cada palabra que escribimos. Esta información es enviada a corporaciones que lo utilizan para moldear lo que vemos, lo que compramos y lo que queremos. Las cadenas globales de suministro diseñadas para maximizar la eficiencia determinan qué productos llegan a nuestras tiendas, muchas veces ignorando lo que nuestras comunidades realmente necesitan o que puedan producir localmente. E incluso tecnologías que parecen prometedoras y novedosas, incluso liberadoras como la impresora 3D, pueden caer en esta trampa. Aunque fueron concebidas como herramientas accesibles para democratizar la producción, muchas veces sus diseños están protegidos por patentes, lo que limita su uso y los convierte en recursos controlados por unos pocos. En lugar de empoderar a las personas, estas tecnologías terminan reforzando estructuras de poder centralizadas. El Gestalt entonces no es solo una crítica filosófica, sino una advertencia sobre cómo la tecnología puede centralizar el poder, reducir nuestra autonomía y convertirnos en piezas de una maquinaria global. Además, alimenta los conflictos ideológicos entre izquierdas y derechas, donde el debate se centra en quién debe controlar estos sistemas masivos, si el Estado o el mercado, sin cuestionar la dimensión de estos y, por lo tanto, si ese control pudiera o debiera, de manera óptima, pasar a manos de las comunidades locales. Aquí es donde la filosofía se vuelve esencial. Conceptos como el Gestel nos permiten conectar la historia con el presente, entender cómo las decisiones del pasado moldean nuestras estructuras actuales y pensar en alternativas para el futuro. Nos invitan a imaginar un mundo donde la tecnología no sea una fuerza que nos domina, sino una herramienta que usamos conscientemente para fortalecer nuestras comunidades, respetar nuestras diferencias y construir espacios de libertad. Por lo tanto, podemos afirmar que la filosofía, lejos de ser un lujo académico, puede ser una guía para la acción, nos ayuda a ver más allá de lo inmediato, a cuestionar lo que parece natural y a imaginar nuevas formas de vida más humanas. Con base en esto, entonces tomemos una oportunidad para hacer un ejercicio. Porque, ¿por qué no estamos ya usando impresoras 3D o robots para empoderar a nuestras comunidades locales? Imaginemos comunidades que quisieran fabricar sus propios insumos médicos o cultivar comida de manera sostenible. Herramientas como la robótica podrían hacernos eso posible, reduciendo la dependencia de grandes empresas o gobiernos lejanos. Pero hay obstáculos significativos y el Gestel de Heidegger nos ayuda a entenderlos. Primero, el control corporativo. Muchas impresoras 3D o sistemas robóticos requieren diseños propietarios, patentes que pertenecen a empresas gigantes. Y si tu comunidad quiere imprimir herramientas para reparar una escuela o fabricar máscaras durante una crisis, pero no tiene los recursos para obtener la licencia para el software o los diseños, se queda sin opciones. Esto no solo es un problema técnico, es un encierro del Gestel donde la tecnología se convierte en un recurso exclusivo para generar ganancia y no para servir a las personas. Segundo, las regulaciones estatales. Los gobiernos a menudo crean leyes que favorecen a las grandes empresas o los sistemas centralizados. Por ejemplo, un barrio podría querer instalar paneles solares para generar energía local, pero las regulaciones diseñadas para compañías energéticas masivas, con requisitos burocráticos complejos o subsidios solo para los grandes jugadores, lo hacen casi imposible. Y estas reglas nacidas del legado industrial de estados grandes perpetúan el Gestel al priorizar la eficiencia a gran escala sobre la autonomía comunitaria. Y tercero, quizás más relevante o importante para nosotros, sería nuestra propia inercia cultural y económica. Estamos tan acostumbrados a la comodidad de los sistemas grandes como pedir productos en línea desde una cadena global, seguir políticas nacionales sin cuestionarlas, que a menudo no vemos las alternativas locales. Es más fácil usar una app corporativa que aprender a usar una impresora comunitaria, incluso si eso significa ceder el control sobre nuestros datos o recursos. Esta inercia es sutil pero poderosa y nos mantiene atrapados en hábitos que refuerzan el Gestel, donde la eficiencia supera la conexión humana. Estos obstáculos, como mencionábamos, control corporativo, regulaciones estatales o la inercia de nuestras costumbres, no son aislados, sino son síntomas del Gestel, donde la tecnología sirve a la eficiencia y a las ganancias y no a la libertad o a la solidaridad.
Incluso la gobernanza es una mera técnica de optimización. Y de esto se alimentan las peleas políticas entonces entre izquierda y derecha, que se enfocan y nos llevan a concentrarnos en quién debe regular estos sistemas centralizados, quién controla las patentes o las leyes, alejándonos de hacer cuestionamientos de fondo, como debatir respecto a la dimensión de los sistemas como un factor, probablemente, como señalábamos, por la inercia histórica, o el poder que brinda a ciertos actores, o ambas cosas. Por ello es preciso tomar distancia crítica de estos instrumentos que ayudan tanto a la creación como al mantenimiento de este sistema. No para satanizarlo, pues es evidente que la problemática a la que hacemos alusión sin duda ha traído también consigo importantes avances considerados como beneficios por muchos. Y por lo tanto, de esta manera, la filosofía, de manera objetiva, aunque no impersonal, nos puede ayudar a ver esto con claridad, conectando la economía, la política y la psicología humana para preguntar cómo afecta nuestra capacidad de vivir de manera auténtica. Solo la filosofía nos empuja a reflexionar cómo podemos romper este ciclo, cómo hacemos que la tecnología sirva a nuestras comunidades y no a poderes lejanos. Es aquí donde, guiados por la filosofía, entramos en las soluciones. Es importante hacer un paréntesis. La filosofía, al menos desde nuestra perspectiva, no nos va a dar la respuesta basada en algún manual. Por el contrario, su función justamente es generar las preguntas en los espacios cerrados de la ciencia. Hay que reconocer que para la filosofía la realidad no se acaba, sino justamente comienza en donde el método científico o la técnica pretende delimitarla. Heidegger no solo nos advirtió sobre el Gestell, sino también nos ofreció una vía de esperanza. En su pensamiento no se trata de rechazar la tecnología por completo, como si fuera una amenaza inevitable, sino de transformar nuestra relación con ella. Heidegger creía que podíamos liberarnos del encierro que el Gestell impone siempre que logremos usar la tecnología, incluida en esta el aparato burocrático y la democracia centralizada, de formas que prioricen la libertad humana, la creatividad y la conexión auténtica entre las personas. Imaginemos, por ejemplo, un teléfono celular en el contexto del Gestel. Este dispositivo puede convertirse en una herramienta de vigilancia, recopilando datos para alimentar algoritmos que moldean nuestras opiniones y limitan nuestras opciones. Pero si cambiamos el enfoque, ese mismo aparato puede ser una plataforma de empoderamiento comunitario. Puede servir para compartir diseños de código abierto, coordinar proyectos locales, organizar redes de colaboración entre vecinos o incluso facilitar procesos democráticos participativos a pequeña escala. Este tipo de transformación tecnológica encuentra un aliado en otro pensador fundamental, Iván Illich, em, que no era mexicano, pero se radicaba en México. Si alguien está familiarizado con él, está, me parece que en Morelos, que desarrolló el concepto de convivialidad. Para Illich, las herramientas deben estar al servicio de las personas y no al revés. La convivialidad implica que las tecnologías sean accesibles, comprensibles y controlables por quienes las usan, diseñadas a escala humana y adaptadas a las necesidades reales de cada comunidad. Am, Pensemos en un taller comunitario equipado con impresoras 3D libres de patentes. En lugar de depender de grandes fábricas o cadenas de suministro globales, los vecinos pudieran fabricar herramientas para reparar sus hogares, crear piezas para las bicicletas compartidas, producir utensilios médicos básicos, incluso diseñar arte que refleje su identidad cultural. Este espacio no solo sería un centro de producción, sino también un lugar de encuentro, aprendizaje y expresión colectiva. O imaginemos una granja cooperativa que utiliza robots pequeños, asequibles y programables para cultivar alimentos orgánicos. En lugar de seguir modelos agrícolas e industriales que dependen de maquinaria costosa y monocultivos, los residentes decidirían colectivamente cómo distribuir la cosecha, qué técnicas usar y cómo preservar el entorno natural. Este modelo fomenta la sostenibilidad ecológica, la autonomía alimentaria y los lazos sociales entre quienes participan. La filosofía, entonces, al integrar estos ejemplos, nos lleva a repensar la democracia desde una perspectiva radicalmente distinta. Tradicionalmente, la democracia, como señalábamos, se ha entendido como la disputa por el control de grandes territorios mediante elecciones, donde la mayoría impone su visión sobre las minorías.
Este modelo, como ya vimos, surgió en el contexto de la revolución industrial, cuando la uniformidad era vista como necesaria para mantener el orden en sociedades masificadas. Pero hoy, gracias a los avances en la tecnología y los sistemas energéticos descentralizados, ya no necesitamos depender de estructuras gigantescas. Podemos concentrarnos en aprovechar este momento y reducir la escala de la producción, la gobernanza y la toma de decisiones. Esto abre la puerta a una nueva forma de democracia más cercana, más participativa y más adaptada a las realidades locales. Por lo tanto, escuchemos a la filosofía cuando genera las preguntas que guían para buscar un nuevo rumbo para estas disciplinas y hacer esto realidad. Preguntas como, ¿por qué las empresas bloquean tecnologías con patentes, limitando el acceso? ¿Por qué las leyes estatales favorecen los grandes sistemas de producción en lugar de empoderar a las comunidades? ¿Cómo podemos exigir acceso abierto como diseños libres de impresoras 3D o regulaciones que permitan energía local y autónoma? La informática puede proporcionar el software libre que permite compartir diseños, ingeniería, desarrollar los dispositivos que automatizan las tareas sin perder el control humano, y la ciencia política puede analizar cómo estas comunidades pueden organizarse democráticamente. Pero esto surge desde la filosofía al preguntar cómo usamos estas herramientas para fomentar la solidaridad en lugar de la competencia, para construir vínculos en lugar de mercados, para ser más libres. Y aprovecho este término para hacer otro ejercicio breve como un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, ¿qué es ser libre? ¿Quién lo define? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Con base en qué? ¿Libertad para quién? Hay tantas ideas que se sostienen sobre este concepto de libertad e instituciones igualmente, pero pareciera que por inercia, como señalábamos, hemos aceptado su definición, ignorando que eso también tiene un origen histórico concreto, pero eso pues sería un tema para otro momento. Por ahora regresamos a lo nuestro. La filosofía nos da el coraje intelectual y ético para desafiar patentes corporativas, exigir leyes que favorezcan las comunidades y repensar nuestros hábitos cotidianos. Nos invita a construir un futuro humano donde la tecnología esté al servicio de la conexión, la creatividad y la libertad. Al final, Heidegger e Illich nos recuerdan que el verdadero cambio no proviene únicamente de avances técnicos, sino de una reflexión profunda sobre cómo esos avances afectan nuestra humanidad. La filosofía entonces no es solo una disciplina académica, es una herramienta para imaginar y construir un mundo más justo, más libre y más humano. Entonces, como conclusión, ¿por qué importa la filosofía en un mundo dominado por la tecnología y la política? Porque como disciplina no se limita por los estándares de las ciencias, ya que midiendo bajo sus propios referentes y apelando al humano como guía más que como norma, recorre lo que las otras disciplinas, por su misma naturaleza, no pueden ni deben. El Gestell de Heidegger, aunque parezca un término oscuro o abstracto, nos muestra cómo la tecnología puede encerrarnos en sistemas que priorizan la eficiencia sobre la libertad. Nos recuerda cómo la revolución industrial creó estados y democracias centralizadas, donde las mayorías, formadas a su vez de acuerdo con intereses de las élites, imponen su visión, a menudo ignorando las comunidades locales, reduciendo nuestra humanidad a recursos gestionables. Pero la filosofía también nos da esperanza. A través de la liberación de Heidegger y la convivialidad de Illich, podemos apropiarnos de la tecnología localmente, construyendo una democracia donde cada comunidad configure su futuro, libre de estructuras masivas, libre de estructuras masivas. Esto significa dejar atrás el enfoque en las peleas ideológicas, cupulares entre grandes intereses para enfocarnos en empoderar a nuestros barrios y buscar crear espacios que reflejen nuestras necesidades humanas. El desafío para todos es este, usar la filosofía para hacer preguntas grandes, como cuando usemos una tecnología, un celular, una impresora, una app, preguntémonos quién la controla, por qué tiene que ser así, ¿podría mi comunidad usarla para resolver nuestros problemas? ¿Cómo nos liberamos de restricciones corporativas o gubernamentales y en qué principios ideológicos se está basando todo esto?
Tal vez sea empezar un taller local y abordar sus problemas, abogar por tecnologías de código abierto, repensar cómo su pueblo toma las decisiones. Pero sobre todo, comenzar por poner en práctica el enfrentar la realidad, buscando, en palabras de Santiago Zavala, nuevas interpretaciones y no mejores descripciones. Bueno, sería todo. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Gracias, Héctor. Sí, sí. Gracias, Sergio. Me explico para quienes se acaban de incorporar o quienes nos puedan estar escuchando en la plataforma Facebook, que el momento que ahora sigue es Sergio ha presentado una suerte de eh, ponencia sobre esta temática. Ahora me cederé la palabra para decir una palabra respecto de lo que Sergio nos ha presentado y después propondré que dialoguemos abiertamente con él. Voy a ver si entendí, profesor Rubalcaba, sobre todo porque usted sabe bien que yo y el amigo Heidegger no nos entendemos. Yo no entiendo bien el alemán y además, una cosa que me parece importante, si entendí bien, Sergio, es que este concepto, esta categoría, cuando Heidegger analiza el tema de la tecnología, no se nos está indicando, no se nos está señalando que la tecnología sea buena, o que la tecnología sea mala. La tecnología, podríamos decirlo de alguna manera, en algún sentido, no es ni buena ni mala, ¿no? De tal manera que tú dices, podemos utilizar tecnologías y vas presentando un montón de ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. El problema no es el celular, porque pues yo puedo tener el celular. El celular es una tecnología que me permitiría lo mismo una comunicación y una comunicación a distancia, pero también el celular me permite llamar a las personas y extorsionarlas. Luego, entonces, el problema no es la tecnología. El problema no es que yo tenga un celular. Y así sucesivamente. O sea, tú pusiste reiterados ejemplos como el tema de las impresoras. Yo me quedo pensando en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, pues hay un montón de tecnologías, ¿no? Desde las jeringas, son tecnologías simples, sencillas, este, que en lo general suelen tener un uso adecuado y conveniente en un hospital, pero por ejemplo, pues una entubadora, mmm, eh, no es ni buena ni mala. El problema es, entiendo lo que nos dices, cómo deliberar, cómo deliberar para cuándo sí o cuándo no entubar a una persona, ¿no? O cuándo sí o cuándo no tecnificar un campo, un proceso productivo, ¿no? Es decir, ya existe no solo tractores, sino sistemas tecnificados de riego, aspersión, cultivo, producción. O sea, tú nos estás señalando y me parece importante es decirlo. La tecnología no es ni buena ni mala. Si no existieran zapatos, se nos acabarían las plantas de los pies. Si no existieran los lentes, los que tenemos alguna deficiencia visual, no podríamos resolver la vida. En ese sentido, entiendo que por ahí va el problema y lo que estoy entendiendo es eh, el concepto heideggeriano, lo que permite es elaborar juicios sobre el uso de la tecnología, ¿no? Sobre el uso de la tecnología, es decir, eh, pero a ver, voy a decirlo de esta manera, profesor. ¿Es el concepto o es la filosofía lo que nos sirve?
porque en algún momento lo que usted nos ha dicho es que lo que resulta fundamental es el reconocimiento de que la filosofía, dices, es vital para el mundo. La filosofía nos ayuda a trazar puentes, ¿no? La filosofía nos ayuda a una visión compleja. Y entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿lo relevante es la filosofía en su perspectiva de mirada compleja, de mirada crítica, de elaboración, de juicio? O es el concepto en sí mismo? El concepto en sí mismo, ya, no será, voy a decirlo así, que lo central es pensar en perspectiva crítica, en perspectiva compleja, y voy a decirlo, profesor, también para eso nos sirven las humanidades, no solo la filosofía, es decir, alguien que lee y que leyendo puede hacer juicios, no solo sobre los personajes con quienes se enfrenta en una obra literaria, en una novela, sino sobre la política, como usted bien dice, o sobre la importancia de la comunalidad. Voy a decirlo así. ¿Es central la filosofía? Por supuesto que sí, usted y yo somos profesores de filosofía y a eso nos dedicamos, ¿no? Pero a ver, ¿es solo la filosofía o son las humanidades? Es decir, es la literatura, es la bioética, es la economía, es la sociología, es decir, son las humanidades, también tienen esta dosis de habilitarnos para pensar compleja y críticamente el mundo. Y una última consideración, pregunta, profesor, gestal o desideologización, gestel o desideologización, es decir, voy a planteárselo de esta manera, profesor, Heidegger o Ignacio Yacuría, es decir, porque se lo pregunto como académico, como par, como dos académicos que nos interesa pensar la filosofía latinoamericana y a usted con más pasión que a mí, gestel o desideologización, es decir, Heidegger o Ellacuría, es decir, no, el concepto de desideologización no nos sirve también para esto, para decir que es necesario pensar críticamente las ideologías, es decir, las ideas que nos acompañan y que a veces estas ideas ocultan la realidad, la niegan, y que entonces eso nos permitiría reconocer que ocasionalmente utilizamos la tecnología no para un bien, ¿no? Sino para mecanismos, procesos de deshumanización. Pienso que la tecnología no es ni buena ni mala, pero hay una suerte de tecnocapitalismo, ¿no? Hay una suerte de voy a decirlo, incluso en las universidades. No solo se trata de incorporar tecnología, sino la más cara, la más moderna, y a veces ingenuamente las personas piensan que eso no solo genera la mejor educación, sino la educación de más calidad. Hay quienes compran la mejor tecnología de la mejor marca y eso no solo les representa consumo, sino realización, plenitud, y tengo la sospecha de que por ahí va la confusión. Bueno, esta sería como mi reacción, doctor Rubalcaba, no sé qué dice al respecto. Muchas gracias, Héctor. Voy a partir de este último ejemplo para retomar la primera cuestión. Se me ocurre un sistema educativo, una escuela, una institución, que empieza a comprar la tecnología más actual, la más valorada en el mercado, etcétera, y en determinados momentos está tan en la vanguardia que el alumno, para poder acceder a la misma, necesita a su vez de determinada tecnología también para poder incorporarse o acceder a los estudios. Entonces, eso es a lo que me refería inicialmente.
cómo la tecnología va construyendo su propia realidad, en la que ya en un momento hay que preguntarnos qué tanto nos está sirviendo a nosotros o qué tanto nosotros estamos sirviéndola a ella. Es decir, me voy a robar un ejemplo de Iván Illich que también mencionaba en la exposición. Él señalaba en su momento mucho los vehículos, los carros. Am, Parecieran muy útiles, son en la realidad, porque si no, ¿cómo navegamos las carreteras? Llegamos a distintos lugares. Pero, y si no hubiera, en determinado momento ya llegan a convertirse en una limitante en sí. Si tú ya no tienes el carro, ya no puedes acceder a la carretera, ya no puedes llegar al lugar. Es decir, lo que te estaba facilitando la vida, pareciera en un momento, llega a un punto en el que puede convertirse en una limitante. Y así toda la tecnología, en todos los sentidos, genera límites dentro de las estructuras que crea y facilita procesos, pero fuera de ese proceso también hay una realidad y hay quienes quisieran acceder a la misma o tendrían por alguna necesidad que acceder a alguna realidad que ya está limitada por esa cuestión tecnológica. Entonces, me parece que hilándolo ahora con la segunda cuestión que señalas, en este sentido se vuelve muy importante, tal como mencionas, las humanidades. ¿Por qué? Porque no seguían bajo la misma lógica de las ciencias exactas. No, sus mediciones son más cualitativas, más apelan a otros valores distintos a lo cuantificable, a lo medible, y por lo tanto generan pues opciones o alternativas para analizar la realidad. ¿Por qué la filosofía la menciono en particular? Porque me parece que sería eh, dentro de las humanidades que todas, concuerdo, pueden aportar diferentes perspectivas de análisis de la realidad. La filosofía sería como la más explícita y la más enfocada o especializada en llevar a cabo esto. Eh, entonces, me paso rápidamente a la tercera cuestión que señalas entre Gestel contra desideologización. En efecto, es una desideologización lo que pretendía promover, pero en este caso valiéndome de una cuestión particular que sería la tecnología y por eso el apelar al término Gestel. También valiéndome de la oportunidad que nos brinda este espacio, esta serie de conferencias, para mostrar cómo determinados términos que se oyen raros y que uno consideraría pues que no inciden en nuestra realidad, pues tienen mucho que ver. Entonces, por eso ese término en particular me pareció relevante porque pues nos indica varias cosas con las que lidiamos a diario y que pues alguien ya analizó y podemos de ahí valernos para considerar determinadas caminos que tomar con respecto a solucionar la problemática que surge de la misma. La desideologización, por supuesto, me parece que es un concepto más amplio que lidia con lo mismo, pero que por su amplitud no lo utilicé porque, como te menciono, me quería concentrar particularmente en la cuestión tecnológica y también señalar cómo esa tecnología, como mencionas tú también, se aplica, no solo es, no sé, el teléfono y la computadora y demás, hay tecnologías de todo tipo, como señalaba, la burocrática, la tecnología del Estado, las barreras que surgen o se presentan desde esa misma tecnología estatal vamos a señalar otro ejemplo que se me viene a la mente muy concreto. El Estado mexicano, ¿no? Se maneja en español. Es mucho más práctico utilizar todos el mismo idioma y así
las instituciones manejarlas con este idioma, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque somos millones que hablamos español y pues es más eficiente. Sin embargo, esa eficiencia lleva a que esta tecnología estatal o burocrática, al poner en uso una herramienta como el lenguaje y particularmente enfocar en español, deja fuera a muchas personas que no, que no hablan español dentro del mismo país. Entonces, ¿qué significa? Que esa eficiencia que se promovía, pues no lo es para todos. Y entonces, si cuantitativamente nos da un resultado, es decir, tantos millones de personas hablan español, perfecto, pues utilicemos el español. Bueno, eso desde la ciencia, desde el, digamos, lo medible, pero desde la óptica humana, desde la filosofía, podemos pensar otro tipo de escalas de valores en donde la exclusión pues se manifiesta y tenemos también que considerarla. Entonces ahí es donde se presenta la importancia de la filosofía, de las humanidades en general, como señalas, y el Gestel en este sentido, en el sentido de entender cuáles son los límites que se nos están imponiendo a partir de un sistema que desde lo práctico, desde la vida diaria no estamos viendo, porque pues se oye como lógico. Eso es lo que pasa. El sentido común quizás no sea tan natural como lo consideramos y tiene su que ver, su motivo de ser, sus razones. Y hay también que analizar las mismas, utilizar herramientas como la historia también para entender de por qué hay cuestiones que consideramos tan naturales cuando quizás no lo sean y, y qué se puede hacer también si todo tiene un inicio, como por decir el uso de determinado idioma, en este caso, pues, el ejemplo que estamos usando, ¿por qué no se puede cambiar también? Entonces, ¿a qué estamos apelando cuando validamos estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta inicial a lo que señalas. Gracias, Sergio, por estas reacciones. Eh, Propongo que, si estás de acuerdo, podamos dialogar con quienes nos escuchan en la plataforma Facebook. Si alguien de esta plataforma tiene alguna pregunta, reacción o comentario, puede escribir y con todo gusto aquí leeré. Este, y te propongo que hagamos una ronda de dos intervenciones, ciclos de dos intervenciones de las personas que nos acompañan aquí en la plataforma Zoom. En ese sentido, para quienes se encuentran aquí, Francisco, Ingrid, Yolanda, Dulce, eh, Álvaro, Delfín, si tienen alguna reacción, alguna pregunta, sería suficiente con levantar su mano virtual, haremos una ronda, o prenden su cámara y les veo con la mano física, y de esa manera hacemos una ronda. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Francisco Asensio. Gracias por acompañarnos. No te escuchamos, Francisco. Seguimos sin escucharte. Algo pasará ahí. Y no, no está en mute, nada más parece ser una cuestión quizás del micrófono o algo. No, 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 sí, sí lo alcanza a aprender. Francisco, vuelve a aprender tu micrófono. Ahí estaría. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Te parece, Francisco, si mientras resuelves, le cedo la palabra al profesor Delfín? ¿Estás de acuerdo? Ok, a lo mejor si sales y vuelves a ingresar, Francisco, eso resuelve, eso resuelve. Adelante, profesor Delfín, le escuchamos. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Le escuchamos en México, usted en Panamá, profesor. Bien, buenas noches a todos, doctor Héctor, al profesor del día de hoy. La verdad es que lo he estado escuchando y se me vienen muchas preguntas a la cabeza. Interesante.
Y parto del hecho de que me quedé pensando desde el momento en que hubo una mezcla entre tecnología, política y filosofía. Y quizás las dos últimas iban de la mano, pero ¿quién iba a pensar que la tecnología iba a estar involucrada con la filosofía? La verdad es que nunca se me vino a la cabeza. En ese sentido, lo escuché a usted también, profesor Héctor, y puedo llegar a entender de que la tecnología puede ser algo así como especie de un arma de doble filo, porque pienso así, ya que puede ser que sea algún tipo de mecanismo de control en principio, ¿verdad? O podamos llegar a tener esa dependencia digital a ella. Sin embargo, la otra parte del filo también nos permite tener acceso a mucha información, a tener esa autonomía en ejecución de algunas cosas, por ejemplo, en el uso de materiales, en el uso de herramientas, ¿verdad? Nos facilita. Eh, Estuve pensando y se me vino a la mente esa partecita o un pensamiento de Sócrates que él decía que voy a parafrasear, que la vida que no se examina no valía la pena vivirla. Y yo creo que en ese sentido podríamos cuestionar a la tecnología. Si no la examinamos, pienso yo que ella nos tendría agarrado a nosotros y nosotros no a ella. Entonces es importante siempre cuestionarla y creo que para eso estamos en, en sintonía aquellos que nos gusta la filosofía, que es cuestionar, ¿no? Eh, También escuché una partecita de que hablaban acerca de algunos ejemplos en educación. Y profesor Héctor, usted mencionó la palabra bioética. Quiero mezclar ese tema de bioética y educación porque, perdón, es que estoy un poquito mal de la garganta. Eh, la pregunta vendría siendo lo siguiente para el profesor. Dentro de todo este argumento de la tecnología, de la política, de la filosofía y ahora con este tema de la educación, y habiendo dicho también de que es un arma de doble filo, ¿qué papel puede jugar la educación filosófica? O sea, lo que nosotros enseñamos en este mundo donde está prácticamente dominado por lo digital, por la tecnología. Prácticamente toda nuestra vida está en los datos. Nosotros, ¿cómo hacemos que la filosofía o la educación de la filosofía pueda, pueda tener un impacto positivo y contrarrestar ese, esa parte, no sé si decirle negativa, de la tecnología? ¿Qué piensa usted que podríamos llegar a hacer con eso? Ahí culmino mi intervención. Gracias, profesor Delfín. No sé si lograste, ahora sí, Francisco, si logras prender tu cámara y tu micrófono. Francisco, ¿nos escuchas? No te escuchamos, Francisco. Te vemos, pero no te escuchamos, Francisco. A ver si se logra resolver o si por lo menos puedes escribir tu pregunta. Mientras, doctor Rubalcaba, ¿quieres reaccionar a lo que decía el profesor Delfín? Sí, claro. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Bueno, nada más voy a hacer ahí un anuncio. Bueno, no es anuncio. Respecto a la cuestión de la relación entre la educación, la tecnología y la filosofía, voy a sugerir ahí un autor de donde tomé el dato, se llama Ernest Gellner, y un texto que se llama Naciones y Nacionalismo.
Y él sugiere, pues su versión puede ser debatida, pero él sugiere que los estados actuales nacieron con esa necesidad de la industria de tener una fuerza laboral pues homogénea, educada, con determinados valores o principios que le hicieran pues ideal para llenar las filas de las industrias. Entonces, esta necesidad llevó entonces a que los gobiernos crearan por medio de la educación esta población pues homogénea, como señalábamos, y eso entonces contribuyó, comenta él, a generar los estados, naciones pues, que hoy tenemos. Entonces, nada más por si a futuro quisiera a cualquiera, pues revisar ese tema, ahí está. Y con respecto a la filosofía, ¿y qué papel ocupa o puede ocupar en en digamos, como respuesta a esta problemática, por llamarla de cierta manera? Creo que es importante reafirmar que pues la filosofía como tal no nos va a dar alguna respuesta. Puede que sí, pero yo creo que lo ideal es buscar las preguntas para imaginar alternativas y sobre todo considerar los lugares desde donde la filosofía lleva a cabo su análisis, que son muy distintos de donde los hacen las demás disciplinas o las demás materias. Por ejemplo, desde la ética, em, valorar situaciones concretas también, porque me parece que eso es algo que es muy relevante en la actualidad y sobre todo con respecto a la ponencia el análisis y la importancia de situaciones concretas, de casos particulares, porque tendemos a regirnos por soluciones amplias, quizás influenciadas por el utilitarismo, que van digamos, de forma general a beneficiar a la mayoría. Sin embargo, pues eso es justamente lo que considero debemos tratar de hacernos a un lado o de buscar también alternativas y enfocarnos en las cuestiones particulares que merecen atención y que bajo este esquema, pues, de números, de estadísticas, de, de índices, pues se pierden. Entonces, estas, digamos, pues excepciones, me parece que son lo más relevante para nosotros, que estamos justamente pues en una excepción a esta abrumadora realidad tecnificada. Entonces, hay que so- em, destacar la importancia de las preguntas que no se resuelven de manera fácil bajo los estándares y los planteamientos que surgen de las concepciones comunes de lo que es correcto, de lo que debe ser. Entonces, me parece que eso sería en sí la respuesta. Enfocarnos en las excepciones y lanzar preguntas sobre todo desde ahí. Quizás no las vayamos a responder, quizás no nos corresponde responderlas porque no somos en principio los que desarrollan en este caso, digamos, la tecnología, pero cuestionar a la tecnología eh, desde nuestra trinchera me parece lo mejor que podemos hacer. Gracias, Sergio. Eh, bueno, no sé si Francisco nos acompaña ahí un poco para reaccionar frente a esto que dice el profesor Delfín sobre este doble valor, voy a decirlo así, la ambivalencia de la tecnología. Digámoslo de esta manera, un celular no es bueno ni malo, porque nos permite lo mismo recibir llamadas, recibir mensajes, hacer mensajes, pero el problema es que a veces hacemos usos indebidos con el celular.
pero sí creo que, voy a decirlo así, personalmente lo pienso, que hay tecnologías cuyo origen es resultado de una suerte de tecnocapitalismo instrumentalizador. Es decir, pienso, por ejemplo, en ChatGPT o en Gemini, hay muchas tecnologías cuyo origen eh, están pensados o diseñadas para que el algoritmo se entere, recabe información, datos nuestros, ¿no? Y entonces eso incentive eh, eh, cierta información, recoja cierta información que después es usada por los grandes magnates de la tecnología, ¿no? Es decir, en ese sentido, voy a decirlo de esta manera, sí creo que hay tecnología que es ambivalente, pero hay unas que son profundamente asimétricas, ¿no? Muy, muy asimétricas. Pienso, por ejemplo, en toda esta tecnología que diseña el dueño de Tesla, ¿no? Una Cybertruck, ¿cuánta energía se requiere para esa tecnología? ¿Cuánta energía se consume para eso? Y no solo cuánta energía se consume para eso, sino ya existe nanotecnología, no está sujeta a la lógica de mercado, pero en algunos años, en un par de décadas, podrían existir nanochips que se podrían injertar y podrían retrasar procesos de demencia, de deterioro cognitivo-conductual. Pero la pregunta es, ¿van a estar en los Oxxo? ¿Cualquier persona las va a poder comprar? ¿O serán solo para ciertas personas de ciertos países, de ciertos recursos? Entonces, ahí tenemos que poner atención. Es decir, la tecnología sí tiene una suerte de ambivalencia, porque por supuesto se piensa en que esa nanochip que estoy señalando nos ayuda a reducir el proceso, la aceleración de la muerte de ciertas células cerebrales. Pero, ¿quiénes tienen acceso a eso? ¿Quiénes tendrán acceso a eso? Es parte del problema. Francisco, no sé si ahí se encuentras, si ahora sí se puede, Sí, Francisco. sí, ¿ya me escuchan? ¿Sí se escucha Perfecto, ahora? perfecto, Ah, adelante. muchas gracias. Ay, disculpen por las fallas. Se me hace muy interesante el tema que abordan hoy y me gustaría preguntarle al maestro con qué concepto de cultura podemos relacionar este término de Gestel que viene de Heidegger. Porque a mi entender, como lo he estado escuchando, pareciera que este concepto pues más bien define, pues literal, ¿no? El movimiento de la sociedad o de las sociedades que viene ya en el tiempo moderno, ¿no? Que evidentemente pues sabemos que es pues la tendencia al consumo, ya pues posteriormente y hasta la fecha, ¿no? Entonces, me imagino que el término gestel, obviamente sería bueno leerlo más en este sentido de mi parte, pero creo que más bien empieza como a describir esto, ¿no? Todos estos procesos que ya nos envuelven a ser literal un ser consumista, ¿no? Ya nos empieza a generar también hábitos de consumo, ideologías totalmente del consumo, y me imagino que esto es lo que se quiere describir a lo mejor con este concepto, ¿no? Y algo que también me interesaría compartirles, creo que también desde la filosofía esto se podría pensar en la idea de decir, bueno, en la actualidad, ¿qué estamos consumiendo también, no? En realidad estamos consumiendo tecnología o lo que está pasando es que estamos consumiendo dispositivos. Hago esta aclaración pues porque para mí yo me imagino que la tecnología es algo pues que facilita los procesos, en este caso los procesos de vida,
yo relaciono más la tecnología como en este caso pues el lenguaje, las ciencias y lo que ya deviene de eso, en este caso pues ya con lo que nos movemos, en este caso celulares, computadoras y todo este mar de objetos que pues relacionamos con la tecnología, yo creo que más bien son dispositivos, ¿no? Y lo podemos notar también en nuestra forma de consumirlos, porque hasta los mismos dispositivos, como en este caso el celular, pues bueno, yo en mi caso es imposible que lo pueda dominar al 100%, ¿no? O sea, toda la tecnología en este sentido vertida en estos dispositivos, pues hasta pareciera ser hasta, pues inalcanzable, ¿no? O sea, con tantas aplicaciones, tantas renovaciones. Y es ahí donde pues nace mi intriga y digo, bueno, entonces a lo mejor estamos muy lejos de la tecnología, pero sin en cambio estamos consumiendo dispositivos, ¿no? Dispositivos de nuestro tiempo de consumo, que son producto de nuestros hábitos de consumo, de nuestras tendencias a consumo, y que al fin y al cabo pues terminaron siendo descritas en este concepto, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría compartirles, o en este caso es, pues, saber con qué concepto de cultura podemos relacionar este concepto de Gestel y a la par si creen que sea prudente hacer esta distinción entre tecnología y dispositivos. Es todo y me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Buenas noches. Gracias, Francisco, por esta intervención. Profesor Delfín, adelante con su reacción, réplica, segundo comentario. Sí, ahora que lo escucho usted, profe, hablar, profesor Héctor, yo me quedo pensando sobre esto, sobre estas grandes corporaciones y estos grandes entes tecnológicos. Prácticamente son dueños de todo, ¿no? Sin embargo, la pregunta vendría siendo para el profesor Sergio, a ver su pensamiento sobre esto y qué tanta fuerza puede tener la filosofía para contrarrestar a esas corporaciones o a esos grandes entes tecnológicos. Porque si bien es cierto, podemos hacer, digo podemos porque podemos llevar una buena idea argumentada filosóficamente, pero si en sí las mismas personas, la misma población tienden a este consumismo, como acaba de decir el compañero Francisco, qué fuerza puede llegar a tener la filosofía ante ellos? Así que se la dejo allí. Gracias, profesor. Sergio, ¿quieres reaccionar a ambas intervenciones? Sí, claro, muchas gracias a ambos. Primero, lo que comentaba Francisco respecto a la cultura. En efecto, como él señala, justamente hay que diferenciar entre tecnología y dispositivos. La tecnología incluye, como señalábamos, cuestiones pues que en el discurso cotidiano no consideramos tales, como pues son los estilos de vida, la educación, etcétera. Son tecnologías de cierta manera que ponemos en práctica, aunque distan de ser pues estos dispositivos justamente. En la cultura se manifiesta, yo estaba pensando pues en todo, y eso es lo que quiere decir el Gestel, el término en sí, en alemán es enmarcar, es enmarcar la realidad dentro de determinada forma de verlo. Es decir, todo lo entendemos ya bajo una óptica que pues viene dictada por, no sé si la historia, la economía, lo que sea, pero hay una realidad, digamos, en la que estamos inmersos que, em, que surge de algo y de alguien y no es simplemente, em, digamos, no surge de la nada, no es necesaria como tal, sino que es creada de acuerdo a intereses. Nosotros
todos tenemos la necesidad de estudiar, por ejemplo, una tecnología es esa. Tenemos que terminar la primaria, la secundaria, obtener el diploma. Tenemos que ir a la escuela en un vehículo. Tenemos que este, muchas veces terminar una carrera, buscar un trabajo remunerado con un horario, etcétera. Todo eso es tecnología, y todo eso está em, encerrado, digamos, dentro de una perspectiva, pues, por lo menos lo podemos asociar hasta la revolución industrial, quizá más allá. Pero, pues, es una cultura como tal, en todos los sentidos, que, que obedece a determinados patrones, que no es así porque no pudiera ser de otra manera, sino que obedece a una cuestión histórica que la forjó y que se puede cambiar. Em, con eso lo asocio con la otra pregunta que hacían respecto a qué puede hacer la filosofía contra estos mm, intereses, pues, masivos y esta vorágine a la que nos enfrentamos, ¿no? Yo creo, y eso era parte del punto de la exposición, que justamente en este momento nos encontramos en un punto donde la tecnología se está volviendo minúscula en el sentido de que ya no requiere de esas dimensiones tan amplias, de estas economías de escala, am, aunque todavía, por supuesto, pero ya se vislumbra por ahí que se va reduciendo la necesidad de esto, que se tiene acceso a cuestiones como señalamos, la impresora 3D te permite crear un objeto para el que antes necesitabas una línea de producción, una cadena de logística, etcétera, para que te llegara a determinada cosa. Ahora lo puedes crear tú solo, una sola pieza en tu casa. No es todavía lo más común, pero ya se está presentando. Entonces, me parece que es un momento muy interesante en el que estamos viendo que se minimiza la escala de producción de la tecnología y por lo tanto sería una oportunidad de apropiarnos de la misma para nuestros propios fines. ¿Qué obstáculos hay? Como señalábamos, están las licencias, están todo esto. Pero, y también decíamos, ¿y a qué obedecen estas licencias? La ley misma, vamos a cuestionarla. ¿En qué a qué intereses obedece? ¿Desde qué conceptos se justifica? Ya señalamos la libertad, por ejemplo, como uno de ellos. Pero hay que cuestionarlo todo, hay que cuestionar las leyes en las que se amparan estas licencias. eh, y desde la filosofía tenemos todas las herramientas para hacerlo. Es decir, si nos vamos a otras disciplinas, no sé, al mismo derecho, nos tenemos que apegar a los cánones del derecho, pero la filosofía nos da un espectro amplísimo desde donde podemos tomar cualquier idea para cuestionar. Y entonces hay que servirnos de eso para, pues, esta es una oportunidad, me parece. Hay que apropiarnos de la tecnología que parece que está más cerca que nunca de ser algo que pudiera ser local y obedecer intereses em, personales que, pues, como siempre se ha presentado, que ha sido algo que se rige desde corporativos y se necesitan miles de personas y de agentes involucrados para que funcione. Entonces, en este momento, justamente, pues, de la tecnología, creo que es donde hay que aprovechar y hacer cuestionamientos eh, fuera de los cánones de lo que se acostumbra. No hay que temer, pues hay que ser rebeldes, por decirlo de una manera,
y salirnos pues de lo que se nos ofrece como lo que debe ser. Y tenemos todas las herramientas de la filosofía para hacerlo, para eso estamos justamente en ello. Pues esa es, me parece que es lo que nos corresponde y lo que se nos ofrece como oportunidad también. Entonces, eso sería mi comentario. Bueno, aquí usted nos presenta una provocación, la rebeldía epistémica de la filosofía, ¿no? Eso me parece interesante porque la convocatoria, no estamos vendiendo, pero la convocatoria que usted nos está haciendo, doctor, pues es a que estudiemos filosofía, quienes no han estudiado y quienes ya la estudiamos, como usted y su servidor, pues que sigamos en ello, ¿no? Es parte de la convocatoria. Vamos a continuar con el diálogo. Reitero, si alguien de Facebook tiene alguna pregunta, algún comentario, aquí lo leemos y por supuesto quienes nos acompañan en esta sala, también mientras hacemos una segunda ronda, voy a pagar a quienes me tienen aquí. El proyecto del Instituto de Filosofía tiene varias propuestas educativas y voy a compartir mi pantalla para que se vea que tenemos otro seminario, un seminario, solo en ese vamos en la quinta sesión. Es un seminario de temas y problemas fundamentales en desarrollo humano. Tiene otra perspectiva. Ahí se debaten temas, asuntos en materia de desarrollo humano y lo que vamos a hacer es establecer un diálogo cine, desarrollo humano y filosofía, un encuentro multidisciplinar. El profesor Jesús Aldalay Álvarez explicará cómo el cine no solo es un espacio de producción de filosofía, sino es un espacio que permite filosofar y desarrollarnos. Pues hay la convocatoria a este seminario que está pensado para el martes 30 de septiembre, a las 7 p.m., horario del centro de México. Bueno, quiero preguntarles, Ingrid, Yolanda, Álvaro, Dulce, si tienen alguna reacción, alguna pregunta, algún comentario, eh, ¿habría alguna consideración, algún comentario, reacción? ¿O alguien más tiene alguna consideración? No, no, no hay más comentario. Yo me quedé pensando, Sergio, en esto que estabas diciendo, o por lo menos en dos cosas que estabas diciendo. Decías y te lo planteo por la curiosidad que tengo y que me acompaña, y sabiendo que tienes una pasión por la filosofía de la liberación, ¿cuáles serían como estas diferencias que tú encuentras en este concepto gestel y el concepto de desideologización de Ignacio Yacuría? ¿Por qué consideras que este segundo concepto es un concepto más amplio? Y eso, una cosa, es una cuestión. Y una segunda cuestión, en algún momento se te preguntaba algo que me parece importante seguir pensando, y quisiera darle la vuelta, eh, replanteando la pregunta para ver si tú nos convocas a algo. A ver, las generaciones que nos están tocando vivir, Sergio, de las cuales somos docentes en las universidades, son generaciones que llegan con su celular y con su tablet, y a veces con su iPhone, y a veces con su iPhone, su tablet, su laptop, con su celular, con su teléfono inteligente, es decir, están atravesados de tecnología.
y en un minuto consultan uno y al minuto siguiente la otra, de tal modo que, voy a decirlo así, se complica la vida porque, por ejemplo, no saben lo que significa el silencio. Les cuesta mucho el silencio o les cuesta mucho no contestar una llamada, no contestar un mensaje, de tal modo que las nuevas tecnologías, ya las voy a llamar así, las nuevas tecnologías eh, piden que uno siempre esté on, ¿no? Piden que uno esté de tal modo que hay una suerte como de, voy a decirlo con Donna Haraway, hay una nueva ontología, hay una nueva forma de ser humano, ¿no? Porque no solo eh, todo el día las personas traen para escuchar música, sino el celular inteligente les permite saber cuántos pasos, qué comieron, qué calorías han quemado. Es decir, la tecnología, dice Donna Haraway, no, nos estamos convirtiendo en cyber. ¿Tú pensarías que tendríamos que transformar no solo nuestra comprensión de lo que significa lo humano, sino nuestras formas de educar? Porque voy a decirlo de esta manera, no sé tú, pero yo me veo en una suerte de fracaso. Este, Resistir no creo que sea lo más conveniente. Yo ya claudiqué frente a esta tecnología que cada vez más nos complica. ¿Cómo educar? ¿Cómo generar procesos educativos? Sobre todo, ¿cómo educar en una clave de lo que tú nos decías, utilizando el contexto de Iván Illich, ¿no? ¿Cómo educar en un esquema de convivialidad? Porque las tecnologías parece que se hacen para la privacidad, para la intimidad, para el yo, y no necesariamente para la socialización. Mucha gente estando en un mismo salón de clases, en un mismo comedor, se mandan mensajes, ¿no? ¿Qué dices sobre estas consideraciones, profesor? Bueno, primero sobre el Gestalt y la desideologización. Diría que el Gestalt sería una manera de presentar la realidad enmarcada en la tecnología. Esa sería una de las maneras en las que se puede enmarcar la realidad. La desideologización nos pudiera abrir o liberar de esta visión, pero de muchas otras también. Entonces, el Gestel sería una de las tantas ideologías que se pueden afrontar desde la desideologización. Es una en particular que me parece Yo que en este momento adquiere relevancia por la cuestión tecnológica que estamos señalando. Pero en sí esa sería brevemente pues la distinción. Ahora, con lo que preguntas, no tengo una respuesta, pero trato, justamente basándome en Illich, creo que tienes razón. Sería quizás inútil oponernos a la tecnología como tal, ¿no? Sin embargo, me parece que ahora el desafío sería ser que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros para ella. En este sentido, tratar de reorientar, de nuevo estoy improvisando e imaginándome quizás cuál pudiera ser una solución a lo que planteas. Tratar de imaginar y de reorientar las prácticas hacia el uso de las herramientas como herramientas y no como fines en sí mismas. Es decir, aprender quizás y desarrollar un método de estudio y de análisis de las herramientas como tales, de darles el valor que evidentemente
digamos, merecen o ya tienen en nuestra sociedad, pero también considerándolo dentro de lo que, de lo que representa o debe representar ante lo humano, ante lo social, ¿no? Em, Me hace muy complejo realmente, em, pero es lo único que me imagino, es analizar las herramientas como tales y no huirles, sino apropiarnos de las mismas. Quizás como docentes sería el familiarizarnos más y desde el conocimiento tal vez tratar de ejercer algún tipo de dominio sobre las mismas para ver de qué manera podemos hacer que estas representen instrumentos más que, más que sean, am, más que algo que atrapa al alumno y a la persona en sí. Creo que ese pudiera ser quizás una opción, familiarizarnos y tratar de adueñarnos desde donde podamos, y en tanto podamos, de estas herramientas para competir o poder promover su uso de una manera conveniente y de una manera adecuada a los fines de la educación y de las personas. Pero, claro. Gracias, Sergio. Es importante lo que dices por diversas razones. Yo no sé qué sería más castigo para una persona, ¿no? Pienso en un adolescente de entre 15 25 años, un joven. Yo no sé qué sería más castigo, si que durante una semana, por los problemas energéticos, por los problemas de cambio climático, hiciéramos un paro en el mundo y una semana no usáramos tecnologías, no usara Wi-Fi, no hubiese redes sociales, o sea, no sé qué sería más problema, porque voy a decirlo de esta manera. Quiero pensar que hay gente que no puede pensar su vida sin el Wise o este, o estas plataformas de navegación para llegar a un lado, ¿no? Eh, Incluso yo no sé qué representaría para una persona no tener celular, ya no un día, sino una semana, y no tener TikTok y no tener Facebook, Instagram. No sé qué sería más complejo. O que le dijéramos a los adolescentes, a los jóvenes de ahora, eh, que todo mundo va a pagar el progreso, los costos del progreso, pues no sé, con 2 días de cárcel, 2 días de cárcel, pero en las cárceles hay wifi, en las cárceles hay, hay internet, no hay televisión, en las cárceles se pueden conectar, casi sospecho que elegirían estar en la cárcel, ¿no? Casi sospecho que elegirían estar en la cárcel si la cárcel les garantiza el TikTok, el Instagram, la comunicación, ¿no? Podrían no socializar con nadie, sino consigo mismos y con su celular, este, pero bueno, un poco por ahí. Me parece que es importante pensar en esto, como diría Don Haraway, estamos transitando a una condición cyborg eh, sumamente dependiente, yo lo diría sumamente idiotizada, ¿no? Pero bueno, te propongo que vayamos cerrando este ejercicio. Vamos a ceder la última palabra, la última intervención a Francisco y
con la respuesta que le presentes, vamos a ir cerrando este ejercicio. Adelante, Francisco. Sí, bueno, a mí se me ocurre, ¿no? Una idea como desde la filosofía, igual, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero siento que en estos procesos de individualización total, ¿no? Hasta los objetos, ¿no? Cómo estamos siendo tan codependientes de esto. Siento que a lo mejor la filosofía tiene la necesidad más bien de expandir la idea de tecnología, ¿no? Para también, hasta en este sentido, ¿no? Crear una necesidad ética también de nosotros en ver en otras tecnologías, también nuestra realización humana. ¿De cuáles tecnologías estoy hablando? Pues yo más bien me enfoco como en este caso las artes. Yo creo que las artes, más allá de ser una cuestión como de mercado y de galerías y de objetos, más bien es el cúmulo de una serie de manifestaciones tecnológicas que ha habido en la humanidad. Pongo de ejemplo la cerámica, ¿no? La cerámica es, de alguna manera, para hacer cerámica tiene que haber procesos, y son procesos que desde la antigüedad se han hecho. En este caso, pues es moldear el barro, meterlos al fuego y luego dibujarlos con esmaltes que en este caso son, pues, minerales, y otra vez meterlos al fuego, ¿no? En este caso pues son procesos de alguna manera, y que en su momento le dieron apertura al humano de expresarse y representar a sus dioses, de alguna manera a llegar hasta el ritual, ¿no? Y creo que la cerámica en este caso fungió como una tecnología que en su momento dio la posibilidad de dar ese salto, ¿no? En la cultura del humano, y poder hasta pensar, y no nomás pensar a sus dioses, sino de alguna manera simbolizarlos, ¿no? En una estatuilla. Y pareciera que eso ya pasó, pero la verdad es que no ha pasado. De hecho, aquí su servidor trabaja en una fábrica de cerámica, y yo ahí conocí la cerámica y dije, wow, o sea, esta cosa, pues a mí me llamó mucho la atención en ese sentido, ¿no? Que dije, bueno, esta es una tecnología y que de alguna manera el humano todavía necesita. A lo mejor ya el enfoque o la visión que tenemos de la tecnología ya está como en los aparatos, pero todavía está presente, ¿no? La cerámica, pues para hacer también nuestros modos de producción. Es el ejemplo de uno, pero también está la pintura como tecnología, ¿no? El dibujo, no se diga, ¿no? Y no ha pasado, o sea, yo soy fiel, y en este sentido creo que, pues, la filosofía que yo puedo crear y pensar es referente a eso, ¿no? A decir, no, es que eso que hemos creído que ha pasado, más bien es una necesidad que todavía tenemos presente, pero hemos negado. ¿Cuál es esa necesidad? Pues la de seguir haciendo historia. Y pues no historia de libros, sino historia humana, ¿no? En este sentido, las experiencias cuentan como historia, ¿no? Pues la filosofía ha dado manifestación de eso, ¿no? Al grado pues pensarla como un tipo de conocimiento, ¿no? Y creo que las artes en este sentido pues han de alguna manera revolucionado tecnológicamente al humano, y lo siguen haciendo. Se sigue haciendo pintura. Lamentablemente la visión que se tiene de la pintura ya no es como en esos tiempos o en esos procesos, pero no le quita el sentido ni el mérito, ¿no? Sigue siendo un modo de comunicar, y en ellos pues no se diga la cerámica, el grabado. Creo que entonces la filosofía también tendría que expandir, y más en estos tiempos, su sentido de tecnología, y también estos rumbos, y seguirles dando el valor, no dejar que pierdan ese valor y que queden mero objeto, ¿no? El objeto de arte. Cuando pues son objetos de arte y todavía son cuestionados, ¿no? O sea, se dice qué significan. Por lo tanto, siguen estando presentes en nuestra humanidad, a pesar de que pues ya nuestros intereses estén como pues en estos aparatos ya de celulares, computadoras. El otro sentido que todavía tenemos humano, que es el histórico, es el artístico, pues sigue funcionando en nosotros como una tecnología.
Y creo que esa es pues la necesidad ahora, ¿no? De rescatar o rescatarnos desde ahí. Y no sé, eso es lo que quisiera compartirles. Gracias, Francisco. Quiero preguntar antes de que ceda la palabra al profesor Sergio, si alguien más, Yolanda, Álvaro, Dulce, Ingrid, si tienen alguna reacción, pregunta o comentario. ¿Alguien más? Si no, vamos a ir cerrando este ejercicio, profesor Sergio. Adelante. Muchas gracias. O sea, nada más brevemente con respecto a lo que decía Héctor, creo que una opción puede ser apropiarnos como docentes, como responsables es decir, llegar a conocer la tecnología y estas cuestiones de redes y demás, a tal grado que podamos ofrecer quizás opciones sabemos que va a ser muy difícil que las dejen, pero quizás no que las dejen, sino que amplíen más sus horizontes dentro de las mismas tecnologías, pudiera ser algo que nos pudiera funcionar. Pero eso es un paréntesis. Francisco, pues, ¿qué le puedo decir? Que justamente Heidegger, por regresar al tema, proponía el arte como un recurso de escape de este Gestell, de este encierro tecnológico. Él manifestaba que el arte podía liberar, o es decir, al no estar envuelto en estos sistemas técnicos definido más bien bajo estas normas técnicas, el arte puede ampliar o representar un punto de fuga para tanto el que lo crea como para el espectador. Puede mostrarnos una realidad alterna que no se presenta bajo las formas cuadradas y sistematizadas que tenemos de encasillar la realidad. Entonces es una observación muy relevante. Eh, si les interesa por ahí buscar la relación de Heidegger entre el arte y la técnica, justamente habla de esto que dice Francisco. E incluso en la ponencia, yo terminaba con una cita de Santiago Zavala, nuevas interpretaciones y no mejores descripciones. Y esa cita es tomada de un libro que se llama justamente Cómo el arte puede salvarnos. Entonces, sí, en efecto, el arte es sumamente relevante y necesario, tal como señalaba Sector dentro de las humanidades como una ventana hacia otra realidad, otra perspectiva que no depende de lo técnico. Es decir, mientras el Gestel encierra o reduce, el arte revela o libera, ¿no? Entonces, muy buena observación y muchas gracias. Y sería todo por mi cuenta. Sí, pienso que hay tecnologías, así como hoy hemos construido un concepto, el antropoceno, incluso el capitaloceno, para decir que los modelos de desarrollo que construimos hoy nos están saliendo muy caros y tendríamos que dar pasos hacia atrás para revertir porque está en riesgo la humanidad, porque está en riesgo el planeta, porque hemos puesto en serios límites muchos sistemas, ¿no? Y el concepto de la categoría capitaloceno lo que pretende es justamente decir, hey, tengamos conciencia, tenemos que dejar de crecer, tenemos que dejar de consumir animales, tenemos que dejar de talar bosques, tenemos que dejar de tomar agua como tomamos agua, o tirarla, o malgastarla. Es decir, así como ese concepto nos ha puesto en evidencia que tenemos límites y que estos límites ya los cruzamos muchos de ellos, yo creo que en algún momento
vamos a tener que crear un concepto que nos diga de que necesitamos poner límites a ciertas tecnologías, ¿no? A ciertas tecnologías y recuperar tecnologías que siempre nos han garantizado humanidad. Pienso no solo con esto que estabas diciendo en Pablo, este educador, autor de Pedagogía de la Opinión, Paulo Freire, cuando dice que la importancia de que una persona aprenda a escribir, ¿no? Y que pueda nombrar su nombre en la escritura. Tecnologías como aprender a escribir. Mucha gente no sabe escribir porque solo sabe teclear, pero no sabe utilizar el lápiz, ¿no? Hay tecnologías que tendríamos que aprender a usar, como el tapete de yoga, que nos garantice meditación y silencio. Tendríamos que aprender a usar más otras tecnologías, ¿no? La tecnología del silencio, ese que nos permite escuchar la palabra del otro y escuchar su corazón, es decir, la tecnología de la bicicleta de montaña para, para poder salir de la ciudad, ¿no? Es decir, ¿a dónde voy? Creo que estamos construyendo un mundo biótico, ajustado por la tecnología, y nos vamos a dar de topes, eso sospecho, y en un par de generaciones vamos a tener que construir reflexiones que nos digan, aprendamos a guardar silencio, aprendamos a apagar el celular, aprendamos otras cosas, ¿no? Bueno, pues Sergio, te agradezco mucho que hayas aceptado esta convocatoria, esta provocación a dialogar. Me parece interesante, independientemente de la referencia a Heidegger, que ya lo sabes, el tema que discutamos y que dialoguemos. Como colega profesor del instituto, te agradezco, y como coordinador de este proyecto, te agradezco a nombre de las autoridades del instituto, el doctor Rafael Rivadeneira, el doctor Jesús Montes. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a quienes nos han acompañado en esta plataforma. Ya he dicho, nos vemos en la siguiente sesión del seminario de Desarrollo Humano, que es el día 30, en el tema de filosofía, desarrollo humano y cine. Y el seminario de filosofía, que en esta ocasión va a coincidir en el mes de octubre, en el día miércoles 15 de octubre, nos presentará la maestra Tere Cruz una crítica a lo que llamamos, o lo que podríamos nombrar como el genocidio en Palestina. Ella hará un juicio crítico sobre lo que está pasando en Palestina. Así que nos vemos 30 de septiembre, filosofía, cine y desarrollo humano, y miércoles 15 de octubre, juicio crítico desde la filosofía al genocidio de Palestina. Muchas gracias, que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Saludos.